Bienvenidos a esta tercera sesión de este seminario sobre el mensaje de 1888 en español. Hasta ahora, hemos visto que Dios, en su gran misericordia, envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Alonzo Jones y Elliot Joseph Wagoner. Era un mensaje de justicia y era acompañado con el abundante derramamiento del poder del Espíritu Santo. Pero esta lluvia tardía fue abortada debido a nuestra incredulidad. Y desde entonces, hemos estado vagando por este mundo por más de 130 años. Pero Dios no nos ha abandonado. Incluso hoy en día nos hace la invitación. Bastante tiempo hemos estado vagando por el desierto. Volvamos y subamos luego y tomemos posesión de la Canaán celestial. Esta tercera sesión la he titulado Herido en nuestra casa. Parte 1. Está basado en lo que nos dice Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Obviamente, estas palabras tienen una aplicación primaria en la experiencia de Cristo con los judíos. Como cordero fue llevado al matadero, nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero tiene una aplicación para el Israel moderno, para el movimiento adventista. ¿Y cuándo sucedió esto? En la misma Conferencia General de los Adventistas en 1888. Veamos que el espíritu de profecía corrobora esto. Dice la siguiente declaración. Esto lo encontramos en materiales de 1888, una carta que fue escrita para el pastor A.J. Fargo el 22 de mayo de 1889. Ella le expresa algunos sentimientos al pastor Fargo, quien estuvo presente en esta conferencia también. Y veamos que Elena G. de White dice textualmente, Cristo fue herido en la casa de sus amigos. No fui yo. No fue por mí que Cristo fue deshonrado. Fue por mis hermanos que no tenían causa justa, para así hacer de ningún efecto mi obra en esa reunión. Yo estaba a punto de salir de la reunión para Kansas, porque no podía ver que mi estadía hiciera algún bien. El hermano Kilgore me instó a hablar el sábado. Le dije, no seré culpable de desperdiciar mis palabras y mi fuerza para un pueblo que está lleno de prejuicios y malas suposiciones, que no soportan mi labor y a quienes no puedo convencer de la verdad. No se trata de juzgar a una persona o responsabilizar personalidades. Cristo fue herido en nuestra casa en 1888. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Recordemos las palabras que nos dice Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cuando Dios envía un mensaje especial a su pueblo, toda la confederación del mal está presente para impedir que esa verdad llegue a quienes debería llegar. Algunos dicen que el mensaje de 1888 fue recibido, quizás no en la conferencia, pero posiblemente algunos años después. Debido a que algunas personalidades que de principio se oponían a este mensaje, confesaron sus pecados, reconociendo que se habían opuesto a un mensaje enviado por Dios, se arrepintieron, pero la realidad es que solo Dios conoce los corazones.
Veamos el siguiente testimonio del pastor A. G. Daniels, que sería presidente de la Asociación General algunos años después, por muchos años. A él le pidieron que hiciese un recuento, una reseña de lo que había ocurrido en 1888. Y él escribió este libro, Cristo, nuestra justicia. Y en la página 47 nos dice lo siguiente: qué triste. Es profundamente lamentable que este mensaje de la justicia de Cristo fuera dado con la oposición de hombres sinceros y bien intencionados en la causa de Dios. El mensaje, refiriéndose al mensaje de 1888, nunca ha sido recibido ni proclamado, ni se le ha dado libre curso, tal y como debería, para transmitir a la Iglesia las bendiciones inconmensurables que contiene. Algunos hoy en día pretenden predicar el mensaje de 1888. Pero si nos damos cuenta, ¿tú alguna vez habías escuchado hablar de esta historia? ¿Habías escuchado el nombre de Alonzo Jones, Elliot Joseph Wagoner alguna vez? ¿Por qué razón? Porque el enemigo de Dios ha impedido que esta verdad llegue a ti, así como lo impidió por mucho tiempo que llegara a mí. Pero gracias a Dios tenemos la oportunidad ahora de conocer esta historia y el mensaje. Sin embargo, el enemigo también ha entremezclado esta verdad con algunas doctrinas, algunas teorías que no son correctas. Algunos predican el mensaje de 1888, pero también dicen que la iglesia es Babilonia y que por lo tanto debemos salir de ella. Otros dicen que Jesús es el Hijo literal de Dios el Padre, por lo tanto tuvo un principio, y que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, sino el mismo Hijo. Otros, que pretenden predicar el mensaje de 1888, colocan una fecha específica para eventos, específicamente el retorno de Cristo. Y voy a poner el ejemplo: el año 2031. Otros dicen debemos volver a la dispensación ceremonial de las fiestas judías. Ahora, ¿recuerdan ustedes a Jaime Guay? Jaime Guay, el esposo de Elena G. de Guay, nació en 1821 y murió en 1881. Pero es interesante su vida, una vida de trabajo, pero los últimos meses de su vida, aún más interesante. Resulta que hay testimonio de esto, que los últimos días de Jaime Guay, todas las conversaciones, todas sus predicaciones, todo lo que él escribió, el centro de todo era Cristo, era la justicia de Cristo, era el Evangelio. Es más interesante, algunas conversaciones que había tenido con la propia hermana Guay. Incluso Jaime Guay le pidió perdón a Elena de Guay de algunas ofensas, algunas palabras malhirientes que dañaron el corazón de Elena G. de Guay. O sea, algo estaba sucediendo en la vida de Jaime Guay. La realidad es que Dios le estaba revelando a Jaime los encantos incomparables del amor de Cristo, la justicia de Cristo. Incluso Dios les dijo: muévanse del lugar para que puedan escribir más acerca de la justicia de Cristo. Pero ellos decidieron quedarse en el lugar. Él, muy cansado y enfermo de malaria, murió el 6 de agosto de 1881. Pero algo interesante sucedió, y Elena G. de Guay lo registra años posteriores. Veamos lo que dice este testimonio. Lo encontramos en Materiales de 1888, página 510. Ella dice: cuando tomando la mano de mi moribundo marido, yo sabía que Dios estaba obrando, sentada ahí a su lado en la cama, mientras él sufría aquejado de una fiebre muy alta, me fue presentada una clara cadena de luz. Los obreros se entierran, pero la obra prosigue. Tengo obreros que se harán cargo de esta obra. No temas, no te desanimes, la obra irá adelante.
Ahí comprendí que tendría que asumir una obra y llevar una carga aún más pesada que la que nunca antes llevara. Fue allí que prometí al Señor que permanecería en mi puesto del deber para hacer hasta donde me fuera posible la obra que Dios me habría encomendado. En la comprensión que Dios habría de traer a esta obra un elemento que hasta ahora no habíamos dispuesto. Un año más tarde, o quizá un medio año después, ella sentía que estaba muriendo. Se mudó a un lugar que se llama Helzburg, compró su casa y en el año de 1882 realizaron un campestre en el que uno de los predicadores era J.H. Wagoner. Y ella quiso decir algunas palabras, sentía que estaba muriendo, pero ella quiso decir unas palabras y Dios la fortaleció para que predicara. Y el mensaje que estaba predicando era acerca de la cruz, del amor de Cristo y de su justicia. Y una persona que estaba presente escuchando este testimonio, esta predicación de Elena G. de White, era ni más ni menos que E.J. Wagoner. Ahora, vamos a ver a continuación un poco de la biografía de estos hombres. Como leímos, los obreros se entierran, pero la obra tiene que ir adelante. ¿Qué obreros Dios iba a traer ahora para la obra? Alonzo Jones y Elliot Joseph Wagoner. Ahora, ¿quién era Alonzo Jones? Vamos a ver la siguiente. Jones nació en 1850 y murió en 1923. A la edad de 20 años, Alonzo Jones comenzó 3 años de servicio en el ejército. Pasó gran parte de su tiempo estudiando grandes obras históricas, publicaciones adventistas y la Biblia. Fue bautizado cuando dejó el ejército y comenzó a predicar en la costa oeste de Estados Unidos. En mayo de 1885 se convirtió en editor de Señales de los Tiempos y más tarde se unió a E.J. Wagoner. Para muchos, Alonzo Jones era una persona muy controversial. Era un hombre alto, tenía una personalidad muy dura, muy tosca, pero Dios elige a Alonzo Jones para predicar el mensaje de la justicia de Cristo. Algunas de las obras de Alonzo Jones o algunos escritos que podemos encontrar son libros como Lecciones sobre Fe, Camino consagrado a la perfección cristiana, y podemos también conseguir algunos sermones que predicó en la Conferencia General de 1893, 1895, 1897 y muchos más. Además, Alonzo Jones es considerado como un campeón en defensa de la libertad religiosa. Recordemos que en 1888 la ley dominical en Estados Unidos se estaba agitando terriblemente y Dios eligió al propio mensajero de la justicia de Cristo para que se presentara ante el Senado y se pusiese del lado de la libertad religiosa. Ahora veamos un poco acerca de Elliot Joseph Wagoner. Él nació en 1855, murió en 1916. Estudió medicina en el colegio de Battle Creek. En 1884, Wagoner dejó de ejercer la medicina y se convirtió en el editor asistente de Señales de los Tiempos en 1892. Fue editor de la revista La Verdad Presente en Inglaterra. Algunos de los libros que Elliot Joseph Wagoner escribió, encontramos Carta a los Romanos, algunos estudios en Hebreos, el Pacto Eterno. El Pacto Eterno lo escribió en Inglaterra. Realmente es una recopilación de las publicaciones que hacía cada semana en La Verdad Presente. Otro de los libros que él escribió es Carta a los Romanos, ya lo mencioné, Cristo y su justicia.
Inmediatamente después del Congreso de 1888, él publicó este maravilloso libro, Cristo y su justicia, donde nos presenta sencillamente la justificación por la fe. Otro de los libros son Las Buenas Nuevas en Gálatas, un maravilloso libro. Ahora, hay algo interesante en la experiencia de Waggoner. Él tuvo un testimonio. Realmente esta es una carta que le envió a Elena G. de White en 1900. Él expresa a Elena G. de White la experiencia que vivió en aquel campestre cuando Elena G. de White, casi moribunda, estaba predicando la justicia de Cristo. Y veamos el testimonio de él. Dice: hace muchos años, en una tarde oscura lluviosa, me encontraba sentado en una carpa, en donde un siervo del Señor presentaba el evangelio de su gracia. Hacia la mitad de su discurso, me sobrevino algo que significó el punto decisivo de mi vida. De repente, una luz resplandeció sobre mí, y la carpa pareció iluminarse. Vi a Cristo crucificado por mí, y me fue revelado por primera vez en toda mi vida el hecho que Dios me amaba y que Cristo se dio por mí personalmente. Todo fue por mí. La luz en aquel día brilló sobre mí, procedente de la cruz de Cristo. Ha sido mi guía en todo el estudio de la Biblia. Allí donde leyese en el libro sagrado, he encontrado a Cristo como el poder de Dios para la salvación de las personas. ¡Qué maravilloso testimonio! Ahora, ¿qué es lo que tenía que decir Elena G. de White con respecto al mensaje y a los mensajeros? Veamos el testimonio de profecía. Alguien le preguntó, dice: se me ha preguntado, ¿qué piensa de esa luz que estos hombres están presentando? Pues pienso que la he estado presentando en los últimos 45 años. Los encantos incomparables de Cristo es lo que he estado tratando de presentar ante vuestras mentes. Cuando el hermano Waggoner trajo esas ideas a Minneapolis, fue la primera vez que oía claramente esa enseñanza expresada por los labios humanos, a excepción de conversaciones que había mantenido con mi esposo. Me dije: lo veo tan claramente debido a que Dios me lo ha presentado en visión, y ellos no lo pueden ver por no haberle sido presentado como a mí. Y cuando otro lo presentó, cada fibra de mi corazón decía amén. Elena G. de White está diciendo en este testimonio que las presentaciones de Waggoner en 1888 acerca de la justicia de Cristo era la primera vez que oía de labios humanos la verdad acerca de los encantos incomparables de Cristo, a excepciones de algunas conversaciones que había mantenido con su esposo Jaime. Vamos a ver el siguiente testimonio. Dice: Review and Herald, 3 de noviembre 1889. Veamos qué interesante esta declaración. El mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios. Veamos estas palabras, lleva las credenciales divinas, porque su fruto es para santidad. El mensaje que predicaba Alonzo Jones y Elliot Joseph Waggoner era un mensaje que tenía las credenciales divinas. Para ninguna otra persona, Elena G. de White expresó estas palabras. Pero es que el mensaje de Alonzo Jones y de Elliot Waggoner no era de ellos, sino que Dios en su gran misericordia lo envió a su pueblo. Veamos el siguiente testimonio. Materiales de 1888, página 608. La pregunta es: ¿ha enviado Dios la verdad? ¿Ha levantado Dios a estos hombres para proclamar la verdad? Afirmo que sí. Dios ha enviado hombres para traernos la verdad que no habríamos tenido de no haber Dios enviado a alguien a traérnosla.
El 4 de junio de 1950, el pastor Wadsworth, quien había tenido una conversación con Elena G. de White, da testimonio al pastor Robert J. Whelan. Y este es lo que quedó registrado. E.J. Wagoner puede enseñar la justicia por la fe más claramente que yo. ¿Por qué, hermana White? Dije yo. ¿Quiere decirme que E.J. Wagoner puede explicarlo mejor que usted con toda la experiencia que usted tiene? La hermana White respondió, sí, el Señor le ha dado luz especial sobre este asunto. He tratado de presentarlo más claramente, pero yo no podría haberlo explicado tan claramente como él. Cuando él lo expuso en Minneapolis, me di cuenta de ello. El mensaje presentado por E.J. Wagoner y Alonzo Jones, además de tener las credenciales divinas, era el mensaje del tercer ángel y el mensaje del cuarto ángel que alumbraría la tierra con su gloria. Veamos esta última cita que voy a presentar. La encontramos en Materiales de 1888, en la página 1814. Dios ha levantado al hermano Jones y al hermano Wagoner para proclamar al mundo un mensaje que prepare un pueblo para sostenerse en el día de Dios. Dos cosas importantes encontramos en esta última cita. Primero, dice que Dios levantó a Alonzo Jones y E.J. Wagoner para proclamar un mensaje, y ese mensaje fue llevado a la conferencia de 1888. Pero además, vemos aquí una de las mayores importancias del mensaje es preparar a un pueblo para el día de Dios, preparar un pueblo para el cierre de la gracia, preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. No hay otro mensaje que pueda preparar al pueblo de Dios para ingresar a la Canaán celestial. ¿Tú deseas prepararte para el cierre del tiempo de gracia? ¿Tú deseas estar preparado para el día de Dios cuando se cierre la gracia? Pues, ¿qué mensaje es lo que tú necesitas? Necesitas este precioso mensaje. Así que yo te invito para que me acompañes en nuestra siguiente sesión, donde vamos a estudiar Herido en nuestra casa, parte 2.